materialidad no solo demanda una discusión sobre el cuerpo físico, sino también sobre las políticas llevadas adelante con ese cuerpo físico y sobre las implicancias subjetivas que en su multiplicidad traza un vínculo con lo real. En mi caso, trataré de plantear algunos interrogantes a partir de mi propia experiencia de investigación con imágenes. Por eso, no sé si estaré arribando a conclusiones acabadas y certeras, sino probablemente al finalizar esta exposición esté abriendo más preguntas de las que tengo inicialmente. Hace más de 2 décadas que trabajo con fotografías obtenidas a indígenas, en particular del Gran Chaco. Como tantos objetos producidos y aprehendidos en contextos de colonialidad, la fotografía de imágenes perduró en distintos repositorios públicos y privados, convirtiéndose en tópico obligado de exposiciones científicas, artísticas, religiosas, entre otras. En los trayectos de investigación latinoamericana sobre fotografías de indígenas que distintos investigadores hemos llevado adelante, la materialidad de las imágenes supuso diversas instancias, procedimientos y estrategias de poder y control relacionadas a la guarda, exposición y recepción, uso, en la que se vieron involucrados archivos, museos, instituciones académicas, gestores culturales, coleccionistas, investigadores y actualmente, actualmente en las últimas décadas, las comunidades indígenas. Queremos plantear una cuestión vinculada a las fotografías de indígenas y la colonialidad de la guarda. Las fotografías de indígenas que fueron obtenidas por diversos actores sociales fueron obtenidas en situación de desigualdad. La distancia entre la mirada del productor de las imágenes y del sujeto representado se plantea no solo desde el poder de quien obtura la cámara, sino también en el mismo rol que la imagen fotográfica, y de hecho otras imágenes de las que no hablaremos ahora, cumplía en su propio sistema de representación, en relación al que tenía en las propias comunidades indígenas que eran el objeto de representación. Recién en estas últimas décadas, y particularmente en la última, con el acceso a los celulares, podríamos tener otra evaluación del rol de las comunidades indígenas como productores de la imagen. Si pensamos que la captura fotográfica del indígena chaqueño se inició en forma contemporánea al sometimiento armado de estos grupos, con la consecuente incorporación del indígena como mano de obra en la explotación maderera o agrícola, podemos, que si bien fue en el siglo XIX, se prolongó a lo largo del siglo XX, esas imágenes obtenidas por parte de diferentes emisores formaron parte entonces de un sistema colonialista extractivista de la imagen, que siguió los criterios de obtención, guarda, reproducibilidad y exhibición que respondían a una posición hegemónica. A la vez, los archivos que se constituyeron con esas imágenes que marcan el activo material de las instituciones se encuentran en espacios lejanos, no solo a las comunidades indígenas, sino del mismo territorio, el Chaco como región, en el cual fueron obtenidas. Museos de Buenos Aires, La Plata y Asunción y colecciones de diversos países europeos y de Estados Unidos. La territorialización del archivo se erige en este caso como una estrategia más de la colonialidad. Su reproducibilidad para diversas instancias expositivas, políticas, comunitarias, jurídicas, supone indagar en los límites y alcances de los soportes, medios y dispositivos de visibilidad contemporánea. En tanto está asociada a prácticas de apropiación, que en este caso asume un doble carácter. Apropiación de la foto en tanto objeto de su materialidad, pero también una apropiación de lo representado, del indígena, que se convirtió en un sujeto-objeto coleccionable, musealizado y exhibido. Por ello, no podemos escindir el cuerpo físico de la fotografía de la captura de lo representado como activos materiales, simbólicos y discursivos que también se vinculan con otros tipos de discursos sobre la otredad indígena. De tal forma, el elemento simbólico y el matérico físico son coincidentes en un proceso de patrimonialización que también involucra la propiedad intelectual o derechos de autor y de uso sobre la imagen, a la vez que generalmente no considera el derecho de los representados a decidir sobre su propia imagen. ¿Qué ha ocurrido en instancias de socialización de estas imágenes a partir de mis propias experiencias? Luego de haber trabajado mucho tiempo
en el análisis de la producción y la circulación de imágenes de indígenas del Gran Chaco, me encontré que había reunido de manera digital miles de fotografías que se hallaban en algunos de los repositorios señalados, además de publicaciones donde se reproducían algunas de ellas. Si bien suponía acerca del desconocimiento que las comunidades indígenas tenían de este corpus, no fue hasta ir al campo que comencé a advertir esa otra dimensión o activo de la imagen a partir de las nuevas subjetividades que surgen de las instancias de recepción y apropiación de las mismas y que se convierte en ocasiones en un activo afectivo. En 2006 inicié un proceso de regreso a las comunidades en un proyecto grupal, en particular de la provincia del Chaco, con una selección de copias de las imágenes históricas con las que ya había trabajado y con otras que se fueron incorporando en ese proceso. Más allá de las diferentes respuestas y demandas individuales que no podremos tratar ahora, individuales y comunitarias que surgieron de los receptores, quiero señalar algunas cuestiones. En primer lugar, que la apertura no se dio por parte de las instituciones que tenían las imágenes, lo que derivó en que en muchos casos no se pudieran entregar las copias que individualmente o colectivamente demandaban, porque no tenía autorización para hacerlo. Yo había accedido a muchos de esos archivos y a las copias con un compromiso de uso académico y que no implicaba una entrega de esas copias a un tercero. En algunos casos sí obtuvimos esos permisos y eso es lo que nos permitió entregar copias. Es de resaltar entonces que no fue una apertura de los archivos, sino una actividad de investigación mediada por nuestros propios intereses acerca de los procesos de construcción de identidades y alteridades desde con las imágenes y de indagaciones acerca de las apropiaciones que teníamos como objetivos en esos momentos. Aún después de muchos años, esta socialización de las imágenes sigue produciendo diversas consecuencias a las que algunas de ellas me referiré luego. En segundo lugar, que discutimos mucho acerca de un concepto que me parece, aún hoy, casi 15 años después de que iniciáramos el proyecto, como central, el de restitución. Este concepto, que en el equipo de investigación surgió primero como central en relación a devolver algo a quien se considera su legítimo dueño, entró en discusión en tanto presuponía que los indígenas consideraran las imágenes como propias, pero también porque presuponía una acción unidireccional de un sujeto científico que devuelve sin considerar la agencia indígena en tales procesos, reproduciendo entonces una relación verticalista. Entonces se planteó un acercamiento dialógico, utilizar las imágenes como disparador, como herramienta de diálogo, y a partir de ello que este diálogo implicaba una nueva vida, obviamente, de esas imágenes, a la vez que una ampliación de voces respecto de ellas. Además, y vinculada a la cuestión de la materialidad de las imágenes, lo que en un principio se suponía que restituiríamos, el objeto material, era una reproducción de la imagen que continuaba en un archivo lejano. Sin dudas, una inquietud que generalmente se dio en las instancias de diálogo fue la pregunta que se convirtió muchas veces en reincidente por parte de los indígenas: ¿dónde está esa foto? El tercer punto que me gustaría comentar es que las copias que entregamos, que se entregaron en ese contexto, también fueron objeto de disputas sobre su materialidad con posterioridad a esa entrega. Esas copias se entregaron por demanda, en algunos casos solicitudes individuales, en otras grupales comunitarias. Y voy a tomar un ejemplo porque luego ese ejemplo me va a servir para otras cuestiones que voy a trabajar, a comentar más adelante. En Colonia Aborigen, en el interior de la provincia del Chaco, que fue la antigua reducción indígena de Napalpí, trabajamos en distintos momentos en el área urbana y rural y expusimos por primera vez un conjunto de fotografías que habíamos hallado en el Instituto Iberoamericano de Berlín en 2009, vinculados a la masacre indígena de Napalpí de 1924, un hecho central en la historia de las comunidades en nuestra provincia. La Asociación Comunitaria de Colonia Aborigen pidió que dejáramos las imágenes de la exposición. Con autorización del Instituto Iberoamericano de Berlín, se entregaron esas copias. Un tiempo después, más de un año después, un referente comunitario
me comenta que visitó el salón de la exposición, donde había sido la exposición de la asociación comunitaria, y me dice, cito, no me gustó lo que vi de cómo las cuidan a las fotos que dejaste. Si las van a tener así, voy a pedir que me las devuelvan, ¿no? Esto que me las den, no que me las devuelvan porque en realidad las había entregado yo, pero bueno, que se las den a él, ¿no? Esto también me llevó a reflexionar sobre los conceptos de conservación del objeto material, aún en su reproducción como copia, y las concepciones de lo patrimonializable que cada grupo asume. Recordemos que hasta esta instancia el proceso de patrimonialización fue exógeno a los grupos representados. Un cuarto aspecto que me gustaría comentar de estas experiencias es que las apropiaciones implicaron la construcción de narrativas expositivas en forma colaborativa con referentes indígenas y que en esas instancias expositivas estos referentes, en particular uno de ellos, aportó otras imágenes y otros discursos sobre las fotos que nosotros estábamos exponiendo. Esta experiencia en Napalpí particularmente hizo que uno de los referentes indígenas, que es de la misma comunidad, Juan Chico, y el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, me pidieran para organizar en forma conjunta una exposición que pudiera ser itinerante de esas mismas imágenes que había expuesto en la comunidad de Colonia Aborigen. La exposición que organizamos junto con Alejandra Reyero se tituló Napalpí, fotografías de Robert Lechman Nietzsche, que fue a quienes están atribuidas estas imágenes, y fue inaugurada en el contexto del Festival de Cine Indígena en el Centro Cultural Alternativo de Resistencia en 2012, con paneles portantes previstos para una itinerancia. Estas eran 14 imágenes que se expusieron con un texto introductorio nuestro y algunos textos en los epígrafes de las imágenes. Entonces el guión expositivo que habíamos previsto para esa itinerancia se vio alterado, enriquecido en la primera instancia de esa itinerancia. Cuando al poco tiempo organizamos en la escuela del barrio Toba de la ciudad de Resistencia esta misma exposición, el montaje de esta exposición, pensemos que en una escuela el montaje de la exposición era en un aula porque no tienen ni siquiera un salón donde se pudieran haber expuesto en ese contexto. Cuando llego para realizar el montaje me encuentro con que Juan Chico había aportado otros paneles con otras imágenes y otros textos y que había intercalado esos paneles dentro de los realizados previamente. Reconstruyendo entonces otro discurso sobre la masacre. Entre las imágenes que Juan incorporó estaban muchos de los que en la lectura nuestra él consideraba como los perpetradores de la masacre, fotografías que tenían retratos del gobernador del Chaco en el momento del ataque y de otras personas vinculadas al contexto de la masacre de Napalpí. Y él mismo refería en el texto que incorporó a Napalpí como la capital de la resistencia indígena. Así, la politización creciente de las fotos de la masacre, guionadas desde un criterio contextual, con las imágenes y textos que Juan incorporó, fueron habilitando discusiones con los espectadores, dado que las exposiciones siempre contaron con un espacio también de presentación e intercambio. Estas imágenes permitieron una repolitización de la masacre y la construcción de nuevas operaciones discursivas, habilitaron la desestabilización del monopolio visual de la academia, condujeron a múltiples temporalidades en el acercamiento a las imágenes y en ellas a la identificación de perpetradores, testigos y víctimas que entraron en una tensión dinámica y a veces difusa en el contexto de la masacre y su resignificación contemporánea. Pero también en relación a esto último, al uso y resignificación contemporánea de estos archivos, se advierte cómo estas imágenes comenzaron a circular en diversos medios digitales, donde las comunidades indígenas, otros investigadores, incluso alguno que las plantea como inéditas cuando las comunidades hace muchos años que se apropiaron de ellas,
La prensa, y luego veremos la justicia, constituyen en ocasiones eslabones articulados de nuevos discursos y nuevos usos. Sin dudas, estas imágenes de Napalpí son las que mayor difusión han tenido a partir de aquellos primeros trabajos del 2006 de acercamiento dialógico de las imágenes a las comunidades, así como han sido las que mayores apropiaciones comunitarias y científicas como las que mencioné, pero también artísticas, como la producción de la videoartista Maya Navas, quien en 2020 interpreta la imagen del avión registrada en las fotografías del acervo Lehmann-Nietzsche, vinculándola con la violencia estatal contemporánea sobre los pueblos indígenas a partir de los drones que sobrevolaron y controlaron el barrio Toba de Resistencia en el contexto de la pandemia de COVID-19. Un último punto en esta instancia dialógica y en esta apertura que implicaron el acercamiento de las imágenes a las comunidades es que estas imágenes también fueron tomadas como documentos de prueba en juicios de lesa humanidad. El carácter polisémico de la imagen se amplificó en el diálogo con las comunidades, pero adquirió otra vida cuando fui convocada por la Fiscalía Federal de Resistencia, provincia del Chaco, que aspira en el fuero penal a un juicio por la verdad que entienda la masacre de Napalpí como delito de lesa humanidad, para brindar testimonio en función de mis investigaciones, pero también tuve que entregar las imágenes como elementos de prueba a la causa. A partir de estos puntos que mencioné, surgen, como dije al principio, nuevos interrogantes que recuperan el activo material aún en su reproducibilidad. Esa ampliación de voces que surgen a partir de la asociación de las imágenes me lleva a preguntar qué alcance temporal se espera en los procesos de apropiación, atendiendo a otros conceptos de guarda y patrimonio que las comunidades indígenas tienen, y en relación a ello hasta dónde y qué generaciones se apropiarían, dado que el mío fue un proyecto acotado. Justamente por eso podemos hablar de una decolonización de la imagen a partir de estas prácticas académicas de investigación que son puntuales, circunscriptas a proyectos específicos con tiempos de ejecución, o es necesaria una ruptura de la verticalidad del archivo. Y en relación a ello, el rol de los referentes indígenas respecto de las imágenes y copias que se entregan, ¿no supone una nueva forma de verticalidad? La desmaterialización de la circulación virtual, no voy a entrar en la discusión acerca si la imagen digital implica una desmaterialización, que es un tema muy interesante, pero que no me da el tiempo ahora, que se está dando en este momento, en estos últimos años, donde los indígenas utilizan mucho las redes sociales y hay una circulación de estas y otras imágenes con las que hemos trabajado. ¿Implica o supone una práctica descolonizadora? Retomando entonces esas discusiones iniciales del equipo al que hice referencia sobre el tema de la restitución, ¿hasta dónde el rol nuestro en tanto cientistas sociales implica una descolonización del archivo? Si bien en el momento en que nosotros iniciamos ese proyecto este tema no estaba tan presente como en la actualidad en la agenda académica, creo que el trayecto temporal desde los primeros acercamientos hace más de 15 años a la actualidad muestran instancias de apropiación como las que señalamos, pero desconocemos los procesos posteriores que ocurren en las comunidades, ya que hay variables que atienden a la real apertura de los archivos, a proyectos acotados temporalmente que tienen grupos definidos en tales instancias, al rol de la conservación del objeto físico en las comunidades, que demandarían instancias más o menos permanentes o prolongadas temporalmente para hacer una afirmación más certera acerca de la descolonización. De otra manera, esa descolonización estaría limitada a ciertos grupos y generaciones, al trabajo puntual de algunas instituciones locales que han expuesto las imágenes de los archivos que se han socializado, porque desde ya descolonizar el archivo no solo implica su apertura, su lectura crítica, su exposición y mostración, su apropiación individual y colectiva, sino también su acceso por parte de aquellos sujetos que se convierten en objeto de un sistema colonial. Que esa intención de romper con el esquema colonial no quede solo en las formas.
en una mise en scène académica o de la gestión institucional, sino que forme parte de un proceso político de larga duración, que no replique en ocasiones una colonización interna, entendiendo y atendiendo a las situaciones locales, regionales de producciones y saberes actuales en torno a los archivos como activos físicos, simbólicos y afectivos.